Catedrático grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, ya está por aquí con nosotros. Hugo, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Una agenda muy cargada, decíamos, en el Ministerio de Trabajo. Sí, un poco más de lo habitual. Ya la agenda del Ministerio es siempre sorprendente y dinámica. Por suerte. Por suerte, entonces tenemos muchos temas para esta entrevista, a Hugo. las órdenes, claro. Y arranco por una de las cuestiones que tocaste en la participación reciente en la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta se desarrolló en Ginebra, Suiza, y en ese marco informaste, esto de que a partir del 1 de julio se van a desarrollar en Uruguay una nueva ronda de negociación colectiva tripartita para fijar salarios mínimos, pero lo interesante para nosotros es que planteaste que uno de los objetivos centrales del gobierno es la mejora del ingreso de trabajadores y trabajadoras con salarios insuficientes. Esto es algo que se viene repitiendo por distintos actores del gobierno, que se quiere impulsar el aumento de los salarios más sumergidos. Y en ese sentido, el gobierno estaba cerrando esta semana, eso es lo que habían planteado aquí otras autoridades la semana pasada, los lineamientos del Ejecutivo para estas pautas salariales. ¿En qué se ha avanzado? Sí, la referencia que ustedes hacen es a la intervención que tuvimos a nuestro cargo en representación del gobierno, comentando la memoria del director general de la OIT, una memoria que es el documento inicial con que se abre la Conferencia Internacional del Trabajo, muy interesante porque abordaba el tema del empleo, los derechos y el crecimiento. Y allí efectivamente, entre otros comentarios que hicimos a la memoria y al hacer referencia a la realidad nacional, hicimos mención a la 11ª ronda de consejos de salarios que se van a instalar a partir del 1 de julio, porque el 30 de junio vencen el plazo o pierden vigencia las resoluciones de la ronda anterior. Y efectivamente, como ustedes dicen, ha habido un trabajo interesante, profundo, entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, con unos equipos técnicos que desde hace un mes y medio por lo menos, o dos, vienen trabajando en la elaboración de los lineamientos del Poder Ejecutivo para la próxima ronda de Consejo de Salarios. Uno de cuyos aspectos es justamente la preocupación del gobierno, que manifestamos allí en la conferencia de la OIT, pero que es conocido por todos, de poner foco en aquellos salarios, diríamos, que son claramente insuficientes para las personas, para las familias, etcétera. ¿Se puede adelantar algo más de cómo se va a trabajar esto? Sabemos que existen 3 franjas. Sí, no mucho más. ¿Por qué razón? No porque no esté suficientemente adelantado el trabajo, sino porque entendemos que el primer ámbito donde se deben poner a conocimiento y eventualmente a discusión, a intercambio, es en el Consejo Superior Tripartito, ¿verdad? Que es como la cabeza del sistema de negociación colectiva en el Uruguay, donde están representados la organización sindical, el PIT-CNT, y las principales cámaras empresariales. Ese es el ámbito donde tradicionalmente se presentan los lineamientos como forma de dar inicio a la ronda salarial. Entonces, cometería yo alguna infidencia, diríamos, no sería adecuado que por la prensa los actores sociales tomaran conocimiento de los lineamientos. Lo que sí les puedo decir es que ese foco que les comentaba acerca de la preocupación en torno a los salarios más bajos, va a estar presente, va a haber una línea en ese sentido, y que va a haber también, como ha existido en otras rondas, lineamientos de tipo salarial, en orden a aumento de salarios mínimos y aumento general de las remuneraciones que están por encima de los mínimos, y también habrá lineamientos de carácter no salarial, que son materias que al Poder Ejecutivo le puede interesar que los actores intercambien a efectos de que puedan llegar a acuerdo entre los actores en el marco de los consejos de salarios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿De qué tipo? Tradicionalmente se ha puesto el foco, por ejemplo, en normas sobre igualdad,
sobre la igualdad de género en materia de condiciones de trabajo y de salario. En otros casos han habido propuestas acerca de la capacitación y la formación profesional. Un sesgo muy importante que han tenido y es probable que se mantenga es el interés del Poder Ejecutivo en generar cláusulas entre los actores en orden a la prevención y solución de conflictos, porque si bien hay alguna normativa de carácter general, de carácter legal sobre esa materia, importa también que a nivel más puntual de las empresas y de los sectores de actividad haya también allí normas adecuadas, ajustadas a la propia situación, a la propia realidad de esos sectores. Sobre todo en una materia muy, ¿cómo les diría?, muy delicada, como es la regulación del conflicto, que ha sido también motivo en estos días sí, ya te vamos a hablar también de eso, Hugo, pero en cuanto a estas otras cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, el gobierno pasado lo que había establecido, lo que planteaba, era que en lo posible los consejos de salario justamente se remitieran solo a lo salarial y que además estas cuestiones adicionales se trataran por empresa y no por ramas, algo con lo que el Frente Amplio no estaba de acuerdo. ¿Cómo se va a trabajar con eso? Yo creo que la convocatoria de los consejos de salarios, si bien tiene originalmente una función de fijar salarios mínimos y concomitantemente luego también de fijar remuneraciones para quienes estén por encima de los mínimos, si bien eso es así, hay que tener en cuenta que la convocatoria de los consejos salarios son una gran oportunidad. Hay que verlo de ese lado. Hay una gran oportunidad de discutir, de debatir, si se me permite la expresión, de democratizar las relaciones de trabajo. Entonces, no habría que circunscribirlo exclusivamente a la fijación de mínimos y aumento de las remuneraciones. Hay que aprovechar esa oportunidad para ventilar esas relaciones y dar un espacio a las partes para el diálogo social más amplio. Desde luego que esos aspectos que no tienen que ver con lo salarial quedan a cargo de la voluntad y de los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Pero el Poder Ejecutivo, a través de sus propios representantes en el Consejo de Salarios, puede operar eficazmente, positivamente, brindar asesoramientos, apoyos, etcétera. Entonces, yo vería esa posición como una especie de amputarse, una posibilidad de avanzar, de contribuir al diálogo social. Que a su vez el gobierno pasado lo que planteaba era que se cayeran esos convenios adicionales en cada ronda, que se tuvieran que volver a renegociar. Sí, esa es una discusión que se provocó a partir de una queja que los empleadores presentaron en la OIT sobre la ley de negociación colectiva, el tema de la ultraactividad. Exacto. El tema de la ultraactividad. Yo creo que francamente le da mayor estabilidad al sistema contar con normas de carácter permanente. Y eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que vamos a promover que se haga. Es claramente un elemento que tiene que ver con la voluntad y la negociación de las partes. Pero si, como dice la canción, si me dan a elegir, aquella canción, ¿verdad? Si me dan a elegir, prefiero normas de carácter permanente porque dan más estabilidad al sistema en su conjunto y no estar permanentemente discutiendo todo desde cero, porque entre otras cosas, como todo el mundo reconoce y como es natural que así sea, la negociación va acompañada ciertamente por un cierto incremento de la conflictividad, porque es natural, ¿verdad? Porque es el juego de la negociación y el conflicto. Entonces, rediscutir todo de nuevo implica, diríamos, de alguna forma dar un curso más fluido hacia la posibilidad del conflicto para lo que algunos entienden que es defender los derechos y otros entienden que es la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a la empresa. ¿Me explico? Claro, sí. En toda esta etapa, Hugo, ¿podría decirse que los lineamientos del Ejecutivo van a ser la primera medida que apunta a la redistribución?
Nosotros en la intervención que hicimos en la OIT en nombre del gobierno dijimos justamente que el crecimiento económico es absolutamente esencial, es un lugar común decirlo, ¿no? Pero que en las políticas del gobierno actual, en las políticas del Frente Amplio, deben ir acompañadas necesariamente de distribución. Es una dinámica, ¿verdad?, que tiene que ir en paralelo. No concebimos esta idea del derrame y qué sé yo, y que hay que esperar, ¿verdad?, para que la economía siga su curso y produzca de manera espontánea la prosperidad, diríamos, sino que es necesario como dice la Declaración de Filadelfia, ¿no?, uno de los documentos más extraordinarios del siglo XX en materia de justicia social, y que forma parte de la Constitución de la OIT, tienen que verse los frutos del progreso. Los frutos del progreso tienen que distribuirse, y no aguardar que en algún momento ello ocurra por obra del... Por otro lado, una delegación del PIT-CNT encabezada por su presidente Marcelo Abdala mantuvo el lunes un encuentro en presidencia del que también participó el ministro de Trabajo Juan Castillo, y Abdala, después del encuentro, afirmó que si en Uruguay el PIB crece, el PIT-CNT quiere mejorar la participación de la masa salarial en la riqueza nacional a través de dos vías. Por un lado, él menciona la generación de puestos de trabajo de calidad y el crecimiento salarial por otro. La actual administración está en condiciones de generar fuentes de empleo y de que esos empleos sean con mejores salarios. Bueno, ese es un objetivo, diríamos, de política laboral y social de cualquier gobierno, porque hay un debate también en torno a la importancia de la generación de empleo. Todos estamos de acuerdo, cualquier gobierno, cualquier actor social va a estar de acuerdo en la generación de empleo, como una política, diríamos, virtuosa desde todo punto de vista. El punto es que no cualquier empleo llena las expectativas de cumplir el objetivo. O sea, el objetivo del empleo no se cumple a través de la generación de cualquier tipo de empleo. El empleo precario, la informalidad, el empleo sin derechos suficientes, no cumple, reitero, con el objetivo. Por lo tanto, sí, la generación de empleo debe ser de un empleo de calidad. Parece bastante obvio esto, pero es un debate de enormes proporciones. Sí, estuvo instalado con la pandemia, en esto que el gobierno pasado reiteraba que había sido un acuerdo con el PIT-CNT priorizar la formación de empleos pese a que los salarios fuesen bajos, ¿no? Sí, pero los salarios es solamente una dimensión de lo que puede ser un empleo de mala calidad. Claro. Hay otras dimensiones que tiene que ver el empleo desregulado, fundamentalmente aquellos empleos que se generan sobre la base, yo diría, de una simulación, de un no reconocimiento de la relación de trabajo, sino creación de empleo precario, creación de empleo donde se simula la existencia de relaciones comerciales o civiles y no propiamente laborales. O sea, las peores formas, diríamos de alguna manera, las peores formas de la desregulación. O sea, ese no es el empleo que corresponde a una política laboral genuina. Si hablamos de convenios, la Confederación de Cámaras Empresariales emitió un comunicado el día lunes y allí expresaron gran preocupación frente a la conflictividad existente en algunos sectores y por el hecho de que en algunos, según aseguraron, no se respetan los convenios firmados. Por esos motivos llamó a que las autoridades intervengan, pues ponen en riesgo no solamente las empresas y sectores de actividad relevantes, sino también el marco de relaciones laborales y la confiabilidad de nuestro país. ¿Cuál es tu respuesta frente a estos planteos? Dicho así, de manera genérica, hay que compartirlo. Hay que decir que los convenios colectivos se pactan desde el punto de vista de que para los trabajadores significa la obtención de beneficios y de condiciones de trabajo, y para el empleador paz social. Eso es lo que los empleadores persiguen cuando celebran un convenio colectivo. El punto en este caso es que lo que hay que tener en cuenta es que
muchos conflictos que se desarrollan, esto se está discutiendo particularmente en el caso de la pesca, ¿verdad? Y creo que el comunicado de la Confederación tiene que ver bastante con ese debate. Sí, hacen particular énfasis. Hacen, ¿verdad? Sí, sí. En ese caso. Bueno, en ese caso, el punto, o en otros casos, el punto es que muchos conflictos se desatan, es cierto, durante la vigencia de convenios colectivos o de resoluciones de los consejos de salarios, eso es así, pero no con motivo de, o no tiene que ver con reclamos vinculados a lo pactado. Porque los convenios colectivos, diríamos, tienen llevan implícita una obligación, diríamos, de paz laboral, en la medida que se cumpla con el convenio, pero aspectos que quedan por fuera de lo pactado en el convenio, las partes son libres, diríamos, de seguir negociando, o eventuales incumplimientos que se puedan dar de parte de las empresas, también pueden ameritar la conflictividad. O sea que, del punto de vista de ese comunicado, uno lo puede compartir de manera general, pero hay que introducir estos matices. Cuidado, la celebración de un convenio colectivo o una resolución de consejos salarios no implica necesaria e inevitablemente que exista una paz social asegurada, porque el conflicto puede desatarse a partir de otras motivaciones que no tengan que ver, reitero, con lo pactado. Y en este caso en particular, ¿cuál es la postura del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo en este punto lo que ha tratado de hacer y no ha sido todavía totalmente eficaz es en proponer a las partes una salida, una y otra vez, de un conflicto que lleva ya suficiente tiempo durante la zafra, además. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ha ido encaminado a alcanzar algún grado de acuerdo entre las partes, ya sea provisorio o definitivo, en torno a un aspecto central que es el que desata la conflictividad, y es la pretensión del sindicato de sumar un tripulante más a la embarcación, para de esa manera asegurar el descanso del patrón, que es el tripulante, quien tripula. Ese aspecto, si uno revisa el convenio colectivo vigente, no está contemplado de esa manera en el convenio, y por lo tanto uno podría sostener que ese conflicto no tiene que ver con el convenio colectivo. Por eso yo les decía que... No se estaría rompiendo. No, desde mi punto de vista no, porque yo con esto no prejuzgo acerca de si es oportuno, si no es oportuno, no quiero entrar en esa cuestión, porque el rol nuestro, la función nuestra es de acercar a las partes y no arbitrar, no somos árbitros, pero sí señalar ese detalle, ese aspecto técnico que uno puede decir, bueno, técnico jurídico, digamos, que uno puede decir, bueno, sí, el comunicado de la Confederación Empresarial es compartible a nivel general, o sea, los convenios colectivos deben cumplirse, pero en lo que tiene que ver con lo pactado efectivamente en el convenio colectivo. Salvo, cosa absolutamente excepcional en el Uruguay, salvo que el convenio colectivo dijera que se asegura la paz laboral durante la vigencia del convenio ante cualquier tipo de eventualidad, pero no es el caso. Entiendo. A propósito de estas situaciones conflictivas, antes de asumir, a días de asumir, Castillo, el ministro de Trabajo, había planteado que había 16 situaciones de conflicto, que además le llamaba la atención que explotaran todas a días de asumir el nuevo gobierno. ¿Eso se ha incrementado? ¿Ha disminuido? Yo francamente no tengo esa medición hoy. Lo que sí podemos, lo que sí tengo en el radar, diríamos, de lo que está sucediendo son algunos conflictos como que estamos conversando. No tengo esa mensura de si son 16, si son 20, no, francamente. Pero más allá de lo numérico, eso que había explotado en su momento de varias cuestiones vinculadas a la industria cárnica, eso llamó la atención. Y demás, sí. Eso bajó. Sí, eso podríamos decir que bajó porque en ese momento explotó de alguna manera con aquel cierre de la empresa Yasaki. Sí. Entonces eso era
una situación difícil de manejar, difícil de controlar, porque fue intempestiva, bueno, todo lo que ustedes saben, y creo que ya fue oportunidad de conversar otra vez con ustedes, pero no hay una ola, diríamos, de conflictividad de esa magnitud. Eso es lo que yo puedo percibir. En otro orden, tú has planteado que el gobierno debería modificar este decreto que reglamentó la ley de urgente consideración, que determina que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Esto lo planteaste en el mes de marzo. ¿Se ha avanzado algo en este sentido? Allí la estrategia del Ministerio de Trabajo ha sido esencialmente dar por hecho que el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración está vigente, eso es bastante obvio, y que no está en el horizonte inmediato, al menos del Parlamento, modificarlo. Dando por hecho y por cierto esa circunstancia, lo que queda es la posibilidad de revisar la reglamentación. Y ese es el punto justamente en que centrábamos nuestra crítica en estos últimos meses. Y es que el decreto que reglamenta esa norma que tú acabas de leer es un reglamento es un decreto que va más allá de lo que permite la ley. Porque la ley que tú leíste, que dice que en un caso de huelga, llamémosle ocupación de un lugar de trabajo, la ocupación es legítima, no dice allí que sea ilegal ni mucho menos, no. La ocupación es legítima en tanto permita el acceso de los no huelguistas, libertad de trabajo, y el acceso de los empresarios. El punto es que el decreto posterior a esa ley que reglamenta ese artículo de la Ley de Urgente Consideración permite el desalojo y la desocupación siempre y en todo caso. Por lo tanto, el punto de vista del Ministerio de Trabajo en esto es reglamentar de mejor manera, de manera más apegada a lo que dice la ley, y no esta posibilidad que puede derivar rápidamente en la arbitrariedad de desatar la desocupación siempre y en todo caso, aun cuando los trabajadores pudieran estar, los huelguistas pudieran estar permitiendo el acceso de los no huelguistas. Ese es el punto que ha merecido nuestra crítica. Y junto con ello, el mandato, el imperativo de todo Ministerio de Trabajo de generar espacios de diálogo ante un conflicto. Ahora, como te preguntaba Alejandra recién, ¿en eso se ha avanzado? Porque esto es un planteo que tú tenías desde marzo y que el gobierno, en eso había acuerdo total, en que había algo que no cerraba entre el decreto y la ley. Sí, nosotros trabajamos en el Ministerio de Trabajo elaboramos unos lineamientos, acerca de la posibilidad de modificar el decreto, y eso todavía no ha tenido curso acabado, en el Poder Ejecutivo. ¿Se podría ver en breve ese cambio? Yo creo que en tanto funcionan mecanismos de diálogo social en caso de conflicto, diríamos que la posibilidad de adoptar una modificación del decreto es más tenue, no es tan urgente, diríamos. Porque no se aplicaría la ley tal como el decreto establece. Porque si es posible generar espacios de negociación y de diálogo social, aún en medio de un conflicto muy crudo como puede ser el momento de la ocupación del lugar de trabajo, ¿verdad? Parecería que las relaciones laborales pueden transcurrir en tanto se mantengan esos equilibrios, esos puntos de vista, sin la adopción del decreto, de una modificación del decreto. Pero, si me preguntan desde el punto de vista jurídico, yo estimo que el decreto debería en algún momento corregirse. El decreto vigente, ¿no? Y hay otro punto sobre el que quisiéramos consultarte también, ya que por otro lado se declararon ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. ¿Qué va a suceder con este otro artículo?
Yo diría que está en el marco de lo que es la impronta de este Ministerio de Trabajo de generar, antes que otra cosa, espacios de negociación y de diálogo. Me parece que ese es el punto, lo que te podría llegar a responder. El gobierno, el Frente Amplio como partido no votó obviamente estos artículos, ni el de piquete, ni el de huelga, ni el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración. En su momento se promovió incluso, ¿verdad?, su derogación, y no es que se esté conforme con ese tipo de regulación. Es cierto también, como ustedes comprenderán, que una modificación de índole legal, que es lo que requeriría, demandaría acuerdos políticos y demás, en la medida que el gobierno en la faz parlamentaria no tiene mayorías. O sea, por ahora no se llevaría al Parlamento. Yo no conozco iniciativas en el Parlamento tendientes de repente existan, no sé, yo no las conozco, no conozco iniciativas parlamentarias tendientes a la modificación de la norma sobre piquetes ni sobre huelga. Por último, en Ginebra integraste la Comisión Normativa sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas Digitales, donde se acordó que el próximo año en la OIT se va a llegar justamente a un convenio internacional regulador del empleo bajo esta modalidad, este modelo. ¿En qué va a consistir este acuerdo en particular? Los convenios internacionales del trabajo, esa es la primera gran decisión que se tomó en esta oportunidad en la OIT, la opción era un convenio internacional o una recomendación. Los convenios internacionales del trabajo se adoptan en la OIT y luego los países pueden ratificarlos. Si los ratifican, se convierten en ley, ¿verdad? Las recomendaciones no son ratificables. Por lo tanto, era muy importante, desde nuestro punto de vista, para regular estos fenómenos de nuevas formas de trabajar, aunque algunas no son tan nuevas del todo, pero esa es otra discusión para otro día, pero el punto era entonces asegurar el instrumento jurídico que permita la mayor incidencia y la mayor seguridad y garantía de los derechos. Era un convenio, y se votó de esa manera. Se votó, hubo que votar. Siempre se extrema en la OIT la necesidad de alcanzar consensos, pero en este punto hubo que votar. Algunos países latinoamericanos, gobiernos, votamos en favor de esta opción: México, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay naturalmente. Los países de la Unión Europea, los países africanos votaron en esta opción, los gobiernos. ¿Argentina? Argentina no. Argentina optó junto con Estados Unidos y otros países por una recomendación, pero resultaron minoría. El grupo de trabajadores votó también, obviamente, ir hacia un convenio, y el grupo de empleadores por una recomendación. En fin, el punto es entonces que habrá un convenio internacional del trabajo, y la perspectiva, yo diría que son auspiciosas. Va a ser un convenio y no una recomendación. Se alcanzaron acuerdos en torno a las definiciones: qué es una plataforma, qué es un trabajador de plataformas, cuál es el deber de las empresas de informar a los trabajadores y a los sindicatos acerca del uso de los algoritmos. Eso es absolutamente clave, porque si hay algo nuevo en estos sistemas de trabajo en plataformas digitales, es la automatización, ¿verdad?, y el uso de algoritmos. Eso es uno de los aspectos más novedosos y que más requieren regulación. Una norma de ese tipo va a entrar, desde mi punto de vista, en contradicción con la ley uruguaya que aprobó el Parlamento en los últimos días de la gestión pasada. Es una ley que también nos ha merecido, desde nuestro punto de vista, fuertes críticas. Es una ley muy débil, que facilita más que nada el statu quo, las cosas como están, no modifica nada sustantivo, y diríamos, y entrega a al empleador, al contratante más fuerte, a la empresa que utiliza plataformas, nada más y nada menos que la opción de si se trata de trabajadores dependientes o trabajadores autónomos. ¿En eso va a haber un conflicto? Que eso es clave, yo estimo que sí. Va a haber un conflicto entre lo que va a disponer, seguramente, no podemos asegurarlo, ¿verdad? Lo que contamos es con un proyecto, porque el proceso de discusión es de lo que se llama de doble discusión. Se cumplió la primera etapa ahora,
pero el próximo año se espera que acabe de discutirse la integralidad del proyecto y se llegue a un texto que pueda aprobar la conferencia. De estarse a lo que dice el proyecto actualmente, reitero que no está acabado en sus niveles de acuerdo, pero de estarse a lo que presenta el proyecto, diríamos, es mucho más y mejor desde el punto de vista de las garantías y de la regulación de estos nuevos fenómenos que la ley vigente uruguaya. Es mucho mejor. Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Nada que perder. Producción general, Enzo Dinolfi.